Muy buen día, mi nombre es Carlet Ramírez, soy el director médico de Abbott Nutricionales y como Abbott Nutricionales estamos comprometidos con la educación médica y queremos brindarles el día de hoy un programa de actualización en temas relacionados con la salud muscular que les sea de utilidad en su práctica clínica. Quisiera presentarles a la primera ponente del día de hoy, es la doctora María del Consuelo Velázquez Alba, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una maestría en Ciencias con especialidad en Nutrición y Alimentos por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Hermosillo, Sonora. Es autora de diversas publicaciones médicas, entre los que sobresalen temas relacionados con la salud ósea y muscular, y actualmente es profesora e investigadora titular del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Además, es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Con esto quisiera dejarle la palabra a la doctora María del Consuelo Velázquez, quien nos dará la primera ponencia de este programa. Buenos días, soy la doctora María del Consuelo Velázquez Alba. Antes que nada me gustaría agradecer a Abbott Nutricionales la invitación que me ha hecho para participar con esta actividad de la educación médica continua y declaro que no tengo conflicto de intereses. Y en esta ocasión voy a hablarles de la evidencia de la nutrición en cuanto a la prevención de la pérdida de la masa muscular. Habitualmente los médicos estamos acostumbrados a utilizar el índice de masa corporal para clasificar a nuestros pacientes en función a su peso corporal, si este es normal, si bien tienen sobrepeso o tienen obesidad. Sin embargo, con este indicador sabemos que pese a que dos individuos, como ven aquí en la imagen, dos figuras pueden tener el mismo índice de masa corporal, la composición corporal no se puede determinar. Y dentro de la composición corporal, este es un estudio sumamente importante porque sabemos que del peso corporal de una persona, el 25% más o menos equivale a la masa adiposa y el 75% a la masa corporal magra. Y dentro de la masa corporal magra, sabemos que un 60% está representado por el músculo esquelético. De ahí que ahora, en la actualidad, sabemos que existe una gran importancia en estudiar la salud muscular de los seres humanos. Se han hecho estudios con técnicas sofisticadas como esta, que es absorciometría dual de energía de rayos X, donde vemos a una mujer que pesa más de 100 kilos, que mide 167 centímetros de estatura y que tiene 50 años de edad. Y que si analizamos con detalle esta imagen, vamos a ver que desde el punto de vista de su masa muscular esquelética, esta ha ido disminuyendo. Y esto va a tener repercusiones clínicas importantes, que es de lo que yo les voy a platicar el día de hoy. La masa muscular tiene un papel muy importante en el mantenimiento de la salud, ya que esta masa es la que nos brinda la cantidad de fuerza y energía que requerimos para movernos, para ser veloces al caminar, para mantener el equilibrio, es un gran soporte óseo y finalmente nos brinda la independencia para realizar nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades básicas de la vida diaria. La masa muscular se crea en la infancia, se mantiene en la vida adulta y se trata de evitar su pérdida, sobre todo en edades más posteriores de la vida. Se dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, cuando se pierde la masa muscular, estamos hablando de una entidad clínica conocida como sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de la masa y de la fuerza muscular, así como de su función, sobre todo manifestada en las extremidades inferiores y en las extremidades superiores. Vean ustedes en la imagen donde se ve este corte transversal de resonancia magnética a nivel de la mitad del muslo, cómo es que en la zona oscura se aprecia el cuádriceps y en la zona periférica en blanco el tejido adiposo subcutáneo. En la parte de arriba vemos la imagen de un hombre que es corredor, no ha perdido masa muscular y tiene una cantidad de grasa subcutánea adecuada. Sin embargo, en la imagen inferior observamos que la masa muscular, es decir, la imagen en gris, ha disminuido notablemente, ha aumentado la grasa subcutánea en la periferia, en la zona blanca, pero además se ha infiltrado el cuádriceps por esas zonas blanquecinas que indican infiltración de grasa. Entonces aquí no solamente estamos hablando de sarcopenia, sino de otra entidad clínica también recientemente estudiada que se conoce como obesidad sarcopénica.
Y nosotros lo que queremos, porque la masa muscular es metabólicamente activa, es mantenerla tanto en las extremidades superiores como en las extremidades inferiores y tener una masa muscular adecuada con una cantidad de grasa corporal adecuada para evitar estas nuevas entidades clínicas de esta época, como serían la sarcopenia y la obesidad sarcopénica. La masa muscular se ha visto que se pierde al paso de la edad y se ha clasificado la sarcopenia, es decir, la pérdida de la masa muscular, en diferentes categorías o clases. Y se ha visto que a mayor edad, mayor pérdida de masa, de fuerza y de función muscular, tanto en hombres como en mujeres, y a mayor edad también la clasificación de la sarcopenia puede ser más severa. En estudios a nivel internacional se ha determinado la masa muscular esquelética al paso de la edad. Por ejemplo, en esta gráfica yo les muestro a un grupo de mujeres de diferentes nacionalidades o de diferentes grupos étnicos, como son mujeres asiáticas, mujeres hispanas, afroamericanas y caucásicas o de raza blanca. Y vemos que alrededor más o menos de entre los 40 a 45 años de edad empieza a haber un declive hacia la pérdida de la masa muscular esquelética, y eso es lo que va a favorecer que se presente finalmente desde etapas tempranas, estoy hablando desde los 40 a 45 años de edad, la sarcopenia. La pérdida de la masa muscular se ha asociado más al envejecimiento y se piensa que es hasta después de los 60 o 65 años de edad cuando se pierde la masa muscular. Sin embargo, estudios recientes han indicado cómo, sobre todo en las mujeres alrededor de la quinta década de su vida, cuando aparece la menopausia, esta pérdida de masa muscular, esta pérdida de función de masa muscular empieza también a verse más comprometida. Y lo mismo sucede en los hombres. En los hombres alrededor de la quinta década, cuando empiezan a tener padecimientos crónico-degenerativos como la hipertensión, el sobrepeso, se ve que al mismo tiempo, y alteraciones de los lípidos, pues empiezan a perder también masa muscular esquelética. Y se ha visto y se ha reportado que la prevalencia de la sarcopenia, entonces, fundamentalmente se ve en grupos alrededor de los 50 a 59 años de edad, de manera más significativa, y no solamente en la etapa geriátrica. Cuando se pierde más bien cuando existe un porcentaje de niveles de masa muscular disminuida, esta no se presenta de forma aislada, sino que también disminuye la fuerza muscular, y con la fuerza muscular la potencia muscular. Y con la potencia tiene que ver la velocidad y la resistencia. Ese es un tema que se va a abordar más adelante. Lo que es importante decir es que la masa y la fuerza muscular, evaluados por diferentes indicadores, como sería la prueba de prensión de la mano, o como sería, por ejemplo, un indicador muy indirecto, que es la circunferencia de la pantorrilla, se ha visto que estas empiezan a disminuir igualmente al paso de la edad. Esto es muy importante porque va a tener estas repercusiones. La resistencia aeróbica se puede perder hasta en un 45%, la fuerza de prensión de las manos, de las extremidades, hasta en un 40%, la fuerza de las piernas un 70%, la movilidad articular un 50% y la coordinación neuromuscular hasta un 90%, todo lo cual disminuye la capacidad funcional, y lo que pretendemos ahora al estudiar salud muscular es poder prevenir y evitar todas estas pérdidas de funcionalidad que se suceden cuando avanzamos en años. Y para ello la nutrición va a jugar un papel sumamente importante para el mantenimiento de la masa libre de grasa, específicamente de la masa muscular. Va a jugar un papel importante en la fuerza y en la potencia, es decir, en la velocidad y en la resistencia de la masa muscular. Nos va a ayudar a mantenernos funcionales, es decir, ser activos, y esto va a favorecer mucho nuestra calidad de vida. Se han hecho estudios donde se ha observado la asociación que existe entre parámetros de malnutrición y masa muscular relativa expresada en masa magra. Y aquí podemos observar cómo situaciones como riesgo de desnutrición, situaciones donde existen enfermedades y estas favorecen la pérdida del apetito, donde existen entidades donde se pierde el peso corporal o donde francamente existe desnutrición, el porcentaje de masa magra se va a ver
alterado. Pero cuando el porcentaje de masa magra lo evaluamos en función de kilogramos de masa magra, vemos cómo todas estas entidades clínicas se ven afectadas y disminuye esta masa magra, es decir, esta masa muscular en estas situaciones, en riesgo de desnutrición, en pérdida del apetito, en pérdida de peso y en situaciones de desnutrición. Se han estudiado desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista metabólico, cómo es que ciertos nutrientes van a jugar un papel muy importante en las vías diversas de señalización para que esta pérdida de masa, de fuerza y de función de la masa muscular se vean afectados. Justamente las proteínas. Las proteínas son fundamentales para mantener la adecuada masa muscular y se requiere un suministro abundante de ellas. Cuando tenemos un consumo proteico disminuido, y generalmente esto se ha reportado que es de alrededor del 30% en las mujeres y del 20% en las mujeres, como recomendación actual, pues esto nos va a generar un problema importante. Hay que recordar cuáles son los alimentos ricos de proteínas y preguntarnos si realmente los estamos consumiendo y estamos cubriendo ese requerimiento. Aquí caben los productos lácteos como la leche, el yogur, el queso, los huevos, las carnes, la carne de res, la carne blanca como el pollo, la carne de cerdo, el pescado y fuentes vegetarianas como es la combinación cereal y leguminosa, específicamente por ejemplo el combinar arroz y frijoles y algunas otras alternativas que tenemos ahora como la leche de soya o la quinoa. Las proteínas de la leche, recordar que son de dos tipos. Por un lado tenemos a la caseína y por otro lado al suero de la leche. La caseína ocupa el 80% y el suero de la leche el 20%. Sin embargo, aunque la caseína tiene un mayor uso clínico y el suero de leche se ha usado de forma mayormente en atletas, se ha visto que la caseína tiene una menor digestibilidad y solubilidad, a diferencia del suero de leche que tiene una mayor digestibilidad y solubilidad. Estos dos tipos de proteínas son las de más alta calidad. Nada más que su diferencia fundamental es en su contenido de aminoácidos, en su digestibilidad y en su biodisponibilidad. De tal forma, debemos recordar que para el mantenimiento y el funcionamiento de la masa muscular y para mantener este equilibrio y tener más síntesis, es decir, de que estas proteínas ejerzan más un efecto anabólico que de degradación o de catabolismo, se requiere que estas proteínas sean de alto valor biológico para ayudar al crecimiento muscular, donde además van a influir algunos otros elementos como son elementos hormonales o de ejercicio y de entrenamiento de resistencia muscular específica. La pérdida muscular sucede cuando tenemos una alimentación inadecuada en cuanto a requerimiento proteico y de aminoácidos. Efectivamente, la inactividad física o la vida sedentaria y enfermedades o lesiones que nos obligan a permanecer en cama, pues son las que van a favorecer su degradación y su catabolismo. Por muchos años, el nivel de la ingesta proteica para adultos se manejó como de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día. Sin embargo, diversos estudios han comprobado que ahora la recomendación de la ingesta proteica de un individuo adulto va de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día, que es el consumo mínimo para tener un mantenimiento de la masa muscular. Ya si queremos incluso llegar a tener hipertrofia muscular, que eso sucede solamente en casos de atletas o de gente entrenada para competencias, sí, entonces el requerimiento aumenta a más de 1.6 gramos por kilogramo de peso al día. Decíamos, menos de 0.8 gramos por kilogramo al día de proteína es insuficiente para cubrir las necesidades proteicas. Les repito, 1.5 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día de proteína ayuda a prevenir la aparición de la sarcopenia. Y el no exceder de 1.6 gramos por kilogramo por día evita también efectos adversos relacionados con deterioro de la función renal. Pero si no hay problemas renales, tampoco hay problemas con cubrir esta cantidad en cuanto a requerimiento. Se sabe que en cuanto a la pérdida de la masa magra, y aquí les muestro una representación por quintiles de la ingesta total de proteína ajustada a la energía, vemos que a menor ingesta de proteína, pues hay mayor pérdida de masa muscular. A la inversa,
a mayor ingesta de proteína, habrá menor pérdida de masa muscular. Por otro lado, entonces, existe una conexión entre la nutrición y la salud muscular, hablando de proteínas, y el promedio, tanto en hombres como en mujeres, se ajusta a la recomendación de la que ya les he hablado. En cuanto a la respuesta de la síntesis de proteína muscular, esto se los voy a poner con un ejemplo. Supongan que ustedes consumen una porción aproximada de 110 gramos de proteína intacta, es decir, un buen filete, una buena cantidad de carne de res magra. Esta carne de res magra nos está proporcionando 30 gramos de proteínas y 12 gramos de aminoácidos esenciales. Con estas cantidades se llega a aumentar la síntesis de proteína muscular. Pero además necesitamos tener una adecuada distribución diaria de proteínas, porque si un sujeto, por ejemplo, requiriera 90 gramos de proteínas al día, lo interesante sería que tenga una distribución adecuada a través de las 24 horas y que consumiera 30 gramos en el desayuno, 30 gramos en la comida y 30 gramos en la cena. ¿Por qué? Porque esto va a brindar una estimulación máxima repetida de síntesis de proteínas, lo cual va a aumentar y a mantener la masa muscular. Desafortunadamente, muchos de nosotros no desayunamos, medio comemos y es hasta la noche que consumimos a veces una buena cantidad de proteína. Sin embargo, será importante hacer la recomendación para nosotros mismos, pero también para nuestros pacientes, en cuanto a que la distribución diaria de proteína nos va a permitir un índice máximo de síntesis de proteína si se distribuye de esta forma adecuada. Hablando de cantidad y calidad de proteína dietética, debemos de considerar el valor biológico de cada una de las proteínas, su composición de aminoácidos esenciales y la cinética de la digestión, ya que estos tres elementos van a modular la eficiencia para la síntesis de la proteína muscular. Vean, por ejemplo, cuando a un sujeto se le toma una muestra de sangre y se le mide la cantidad de aminoácidos circulando y tiene hiperaminoacidemia, vemos en esta gráfica cómo esta condición estimula la síntesis de proteína e inhibe el catabolismo proteico muscular. Por otro lado, si vemos en estas gráficas, en el cuadro 1 está representado un individuo sano que ha tenido un periodo de balance neto de proteínas, es decir, positivo y negativo, donde el músculo permanece constante. En el cuadro B vemos a un sujeto que ha tenido un entrenamiento de resistencia muscular, donde se estimula su síntesis de proteína muscular y también de catabolismo proteico muscular. En el cuadro C podemos observar un sujeto con un consumo de proteínas más una sesión de ejercicios donde existe un balance positivo neto de proteínas y ese sería como que el cuadro ideal para mantener una salud muscular adecuada. Porque en el cuadro D lo que vemos es un sujeto que tiene un déficit proteico, tiene una vida sedentaria, está envejeciendo, está teniendo pérdida de masa muscular y además está también teniendo una pérdida de su balance nitrogenado. Entonces, dentro del ramo de proteínas, hablar de aminoácidos es muy importante porque estos mejoran el anabolismo proteico. Y la leucina es el aminoácido que se ha demostrado que reduce la degradación del tejido muscular, que incrementa la síntesis proteica y que además mantiene la masa muscular. Frena el catabolismo proteico, tiene un efecto en la iniciación de la síntesis de la proteína muscular, es un potente activador en el músculo esquelético de una ruta metabólica conocida como mTOR y actúa como donador de nitrógeno para síntesis de alanina y glutamina muscular. La leucina comparte una vía metabólica con otro elemento del cual quiero hablarles, que es beta-hidroxibeta-metilbutirato. Este es un metabolito activo que se encuentra de forma natural en las células musculares, pero es 200% más potente que la leucina, lo cual le genera una importancia mayor. Beta-hidroxibeta-metilbutirato, y para no repetir todo este nombre lo voy a abreviar como HMB, se encuentra en pequeñas cantidades en alimentos como el aguacate, algunos cítricos, la coliflor, algunos tipos de pescado, pero requeriríamos una gran cantidad de consumo de estos alimentos para cubrir el requerimiento de HMB, que más adelante les voy a decir de cuánto es.
Lo que es importante mencionar es que si pensamos en una persona de 70 kilos, esta va a producir 0.2 a 0.4 gramos por día de HMB. Esta cantidad definitivamente no es suficiente para mantener las necesidades metabólicas a nivel muscular. El mecanismo anticatabólico de beta-hidroxi y beta-metilbutirato se ha demostrado que disminuye la pérdida y la degradación de las proteínas musculares y, por otro lado, estimula de forma muy importante la síntesis de proteínas. HMB reconstruye la pérdida de la masa corporal magra, es esencial para el soporte metabólico de las proteínas y mejora el balance de la degradación y síntesis proteica dentro de la célula muscular. ¿Cuál es la dosis recomendada de HMB? 3 gramos al día. Recuerden, 3 gramos al día de HMB. Pacientes que han recibido HMB han mejorado su masa magra versus aquellos que reciben un placebo en estudios aleatorizados que se han realizado para ver justamente su efecto acompañado del HMB con ejercicio de resistencia muscular. De tal forma también que la evidencia clínica nos indica que cuando se mide la fuerza de prensión de la mano después de 12 semanas de suplementación con HMB, la fuerza de prensión aumenta de manera consistente y desde el punto de vista de su significancia estadística. Hablar de nutrientes y salud muscular no solamente implica hablar de la importancia de las proteínas de alto valor biológico y de los aminoácidos como de la leucina y de HMB como un metabolito interesante e importante en el metabolismo muscular, sino que también la vitamina D se ha visto que es muy importante no solamente para el cuidado del metabolismo óseo, sino ahora se sabe que también juega un rol muy importante en la salud muscular. Se sabe que la vitamina D disminuye al paso de la edad y que niveles bajos de esta vitamina, niveles bajos en suero, por supuesto, se han asociado a la aparición de la sarcopenia. La vitamina D tiene un doble beneficio y en pruebas de ensayos clínicos y aleatorizados y controlados, se ha visto que cuando, por ejemplo, se suplementan 700 a 800 unidades internacionales de vitamina D, esto aumenta la fortaleza muscular, aumenta el equilibrio, aumenta el funcionamiento de las extremidades inferiores y de forma importante disminuye el riesgo de caídas, disminuye por lo tanto el riesgo también de fracturas y de forma importante aumenta la densidad mineral ósea. Es decir, que la vitamina D juega un papel muy importante dentro de la salud muscular. La evidencia clínica de la suplementación con vitamina D, por ejemplo, en estos dos metaanálisis, mostraron que una suplementación con 800 unidades internacionales al día de esta vitamina se asociaron a una reducción en el riesgo de caídas y fracturas. Es decir, que niveles superiores a 30 nanogramos por mililitro en suero de 25-hidroxivitamina D tiene un menor riesgo tanto de caídas como de fracturas. También se ha observado que niveles séricos elevados de vitamina D se asocian a un mejor desempeño físico. El sujeto va a tener un mayor grado de independencia, va a aumentar la fuerza muscular en sus extremidades inferiores, va a mejorar su velocidad al caminar, va a mejorar su capacidad para subir escaleras, va a mejorar su prueba corta de rendimiento físico y todo ello va a brindar un apoyo para el desarrollo de la masa muscular. Y todos estos indicadores tienen que ver justamente con calidad de vida. La vitamina D, dentro de la estructura muscular, actúa en la contractilidad, mejora y mantiene la función muscular, disminuye el riesgo para el desarrollo de la sarcopenia y concentraciones en suero entre 75 a 100 nanomoles por litro tienen un efecto a nivel de disminuir el nivel de inflamación, lo cual es un factor implicado para el desarrollo y la aparición de la sarcopenia. No hay que tenerle miedo a la suplementación de vitamina D. La Fundación Internacional de Osteoporosis en Estados Unidos recomienda 800 a 1000 unidades internacionales de vitamina D en personas en las que sospechamos que pueden desarrollar sarcopenia cuando se mide su concentración sérica
para que en su caso suplementemos la vitamina D en forma de ergocalciferol, que es la vitamina D2, o en su forma de colecalciferol, que es la vitamina D3, a una dosis máxima incluso hasta de 50,000 unidades internacionales por semana. Miren algunos estudios de reciente publicación donde se vio el efecto sobre la calidad de vida y la fuerza de prensión de la mano medida por un dinamómetro cuando se suplementó a un grupo de sujetos con beta-hidroxibetametilbutirato y vitamina D. Estos eran pacientes ancianos y los autores, este fue un trabajo realizado en España, concluyeron que estos pacientes que tenían una pérdida de peso anterior y tenían riesgo de sarcopenia, presentaron un alto contenido, se les proporcionó un suplemento con un alto contenido de HMB y de vitamina D y se vio una mejoría significativa en parámetros antropométricos, bioquímicos, de fuerza de prensión y lo más importante, en calidad de vida de los sujetos estudiados. En este otro trabajo se evaluó pues, el efecto de la vitamina D también con una suplementación proteica con HMB y se observó que los cambios en la masa muscular apendicular cuando se compararon un grupo control versus un grupo activo, pues se vio que en el grupo activo que había recibido la suplementación, pues mejoró mucho más y de manera estadísticamente significativa su masa muscular apendicular. Sin embargo, para hablar tanto de la prevención como del manejo óptimo de la sarcopenia, no solamente debemos de voltear nuestra mirada hacia estos aspectos nutricionales y hacia estos aspectos de nutrimentos específicos como los que les acabo de mencionar, sin antes también considerar las intervenciones de ejercicio para mejorar los resultados en la calidad de vida, en la salud muscular. Pero pues ese va a ser tema de otras de las presentaciones. Bueno, como conclusión yo les diría que el cuidado en la salud muscular previene el desarrollo de la sarcopenia. La evidencia clínica científica disponible actual es sumamente alentadora, ya que muestra que al optimizar el aporte suficiente de proteínas de alto valor biológico, de aminoácidos como la leucina, de beta-hidroxibetametilbutirato, es decir, HMB y de vitamina D, con ello se mejora la masa, la fuerza y la función muscular. Así es que profesionales de la salud debemos estar conscientes de la eficacia de estos nutrimentos específicos para el manejo integral de la sarcopenia, no solamente para su prevención y su manejo, sino también incluso para su reversión. De tal forma que entonces es obligado cuando hablamos del tema de la sarcopenia y de la nutrición, complementar esta información con todo lo que nosotros los médicos debemos conocer acerca de la importancia del ejercicio, específicamente del entrenamiento de la resistencia muscular, para poder alcanzar esta salud muscular óptima de la cual estamos hablando. Pero eso ya corresponde a otro de mis compañeros que les va a hablar sobre este tema. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad la información que les acabo de compartir. Hola a todos, mi nombre es Elisa Gómez, gerente médico de Abbott Nutrition de México, y agradezco enormemente a la doctora María Consuelo Velázquez por hablarnos de la importancia de la nutrición en la sarcopenia y en su prevención. Para dar continuidad a esto vamos a hablar ahora de la otra parte importante que es el ejercicio, y para ello está con nosotros el doctor José Rolando Flores Lázaro. Él nos hablará de tipos de ejercicio y su relación en la prevención de la pérdida de masa muscular. El doctor José Rolando Flores Lázaro es médico cirujano con especialidad en medicina de la actividad física y deportiva por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Cuenta con varios diplomados en manejo integral de los pacientes y está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina del Deporte, AC. También es miembro del Colegio Americano de Medicina del Deporte y profesor titular en materias relacionadas a ejercicio y obesidad
paramédicos residentes de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en la Maestría en Rehabilitación Deportiva y Nutrición Deportiva de la UVM Campus Santa Fe y Campus Coyoacán. Es coordinadora además de la Clínica de Control de Peso en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM. Démosle la bienvenida al doctor José Rolando Flores. Muy bien, antes de empezar, pues declaro no tener conflicto de interés para esta plática. Para cerrar este ciclo de pláticas, pues hablaremos de los tipos de ejercicio y su relación con la prevención de la pérdida de masa muscular. Ante el reto de hacer ejercicio, uno se enfrenta pues a la necesidad de saber los tipos de ejercicio. ¿Qué hago? Hago esto, y cada cuánto lo hago, cómo se dosifica, qué es lo que necesito hacer para obtener el efecto correcto del ejercicio. Y para esto, por eso necesitamos empezar primero definiendo algunos conceptos básicos para poder tener pues un panorama de entendimiento para el resto de la plática. Entonces haremos eso los primeros minutos y luego entraremos propiamente a la plática como tal. El primer concepto que necesitamos definir es el de actividad física. Es un concepto genérico. Cualquier movimiento del sistema musculoesquelético que se provoca por contracción del mismo se considera actividad física. Si yo me levanto para ir al baño, si voy a mi coche por alguna cosa, todo eso es actividad física. Sin embargo, no todo es ejercicio. ¿Y qué define ejercicio? Básicamente que esa actividad tiene un propósito. Y como tiene un propósito, hay que estructurarlo acorde al propósito. Entonces vamos a meter un concepto que se llama especificidad. A un tipo de actividad le corresponde un tipo de efecto, por lo tanto necesito saber eso. Entonces ejercicio puede ser para mantener o aumentar algún